¿Y saben qué? Nada es gratis. Usted sabe, y la pregunta es, ¿la salvación es gratis? ¿La salvación es gratis? Le hago una pregunta. No es gratis, alguien pagó el precio. Y ese es Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios. Alguien tuvo que pagar el precio. La Biblia lo enfatiza y dice, todos los hombres han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Queda claro? Diga conmigo, yo he pecado, pues soy hombre, soy mujer, yo he pecado. Dice Dios que todos hemos pecado y eso nos priva de la gloria de Dios. ¿Y sabe cuál es el tema? Delante de Dios no hay pecado chiquito, pecado grande, porque hay veces para la generalidad de la gente hay ciertos pecados que parecen que son los más graves, los más espantosos y los que más daño hacen. Y a veces se toma en cuenta el robo, los pecados sexuales y los pecados, bueno, no voy a decir el otro, ya se lo voy a, porque de eso vamos a hablar. Y hay otros tipos de cosas que hacen mucho más daño a la gente, a la misma iglesia y a la misma familia, que ese tipo de pecado. Ahora miren, el diablo le dice, no van a morir. Dice Dios, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Pero Dios habla y dice en Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Con esto qué le quiero decir? Algo tuvo que pagar. El precio de tu pecado, el precio de tu redención, el precio de tu paz es la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios. Escuche, nosotros no podemos pagar el precio de nuestra redención. Es una deuda imposible para nosotros pagar para ser justos delante de Dios. Jesucristo lo pagó por nosotros. No tenemos ningún modo de pagar. Por ello, porque nosotros estamos espiritualmente en bancarrota. Nosotros cuando Cristo paga el precio, nosotros tenemos la vida espiritual. Por eso nosotros decimos, es por gracia, es un regalo, es un favor de Dios. No sé si queda claro. O sea, no es que yo pagué el precio para ser salvo. Usted no lo podría pagar, yo tampoco. Pero Dios, que es sumamente rico, no escatimó ni a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, para que usted y yo nos seamos redimidos y salvos por el Señor Jesús. Porque Jesucristo nos redimió por el pago de su sangre. Por eso Dios puede libremente ofrecernos salvación a través de la fe como un regalo gratuito. Dios nos ofrece libremente justicia, pero alguien tuvo que pagar. Dice la Biblia, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia todos los pecados pasados. La pregunta es esta, mis hermanos. ¿Vos te das cuenta de lo que costó tu salvación? ¿Pensamos alguna vez por qué estamos nosotros en la casa de Dios? ¿Por qué somos libres de pecado? ¿Realmente tenemos en alta estima una salvación tan grande? Chicos, si yo escucho un murmullo me pierdo. Entonces con eso estoy diciendo, no murmuren. Entonces, ¿puede Dios pasar por,
Dios ha dado ya salvación, pero ¿no estamos dando cuenta nosotros del precio que fue pagado? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces puede haber mucha gente en las iglesias que no tenemos en cuenta el precio que se ha pagado por nosotros. Y nos podemos transformar en un religioso más, que va y viene, pero no toma compromiso con Dios, no cuida, no tiene en alta estima el precio que fue pagado. Y a veces se tienen en tan poca estima que por ahí a la sangre de Cristo se la vive pisoteando en vez de estar en los dinteles y en la parte de arriba del marco, que es pasar de largo la condenación. Entonces, yo creo lo que hay que entender, y debes entender vos y yo para vivir claramente y bien en esta vida, es que un alto precio fue pagado por tu salvación. Ya claro, un altísimo precio, y tenemos que ser conscientes, y tenemos que hablar de esto vez tras vez. Miren, la palabra de Dios dice, porque en cuanto murió al pecado Jesús, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que estás bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Nosotros debemos ser muertos al pecado. ¿Ya claro? Y esa es la historia. Nosotros debemos de vivir muertos al pecado, dice la palabra de Dios. Cierta oportunidad, a un joven se estaban hablando del peso del pecado, que debían morir, que debían hacer de nuevo. Y el muchacho estaba tan intrigado y dice, pero ¿cuánto pesa el pecado? Pesa 20 kilos, 40, 100. Y el predicador dice, no. Dice, ¿qué pensarías vos si a un hombre muerto le ponemos un peso de 100 kilos sobre su cuerpo? Sentiría el peso del pecado. Y el muchacho dice, de ninguna manera, porque está muerto. Pero ¿sabes qué? El predicador le dice, así también vos no sentís el peso del pecado porque estás muerto espiritualmente. Pero cuando uno tiene la vida de Dios y ve que el pecado te separa de Dios, usted y yo va a sentir el peso del pecado. Y Dios habla y nos dice de la importancia de que nosotros vivamos correctamente. Le voy a hablar de un hombre que muchas veces lo hablamos, que actuó irresponsablemente, fue negligente en su accionar y obtuvo consecuencias drásticas. Me estoy refiriendo a David, rey de Israel, con todos dones, talentos, capacidades extraordinarias, unción de Dios, gracia para ganar guerras. Pero David fue indolente con Dios, y se los leo. Y fíjese, y de acá vamos a sacar 3 consecuencias, 3 cositas. Dice, aconteció al año siguiente, 2 Samuel 11, 1 al 15, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén.
Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo, por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue entregado y enviado presentes de la mesa real a la casa de Urías. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, le dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no te fuiste a tu casa? Y Urías le respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por mi vida y la tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. David le dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: pongan a Urías al frente de la batalla, en lo más recio, en lo más duro de la batalla, y retírense de él, déjenlo solo para que sea herido y muere. Fíjese usted el actuar indolentemente, no ser sabio. Un hombre de Dios, con propósito de Dios, un hombre tremendo. ¿Y sabe qué? Una de las primeras cosas que David hace, tiene negligencia en los asuntos del reino. Él debía estar en la guerra, ¿y a dónde estaba David? En la casa de campo. No sé si me entiende. Estaba en la casa de campo. Dice que se quedó en Jerusalén. Y escuche esto: siempre que nos hallamos fuera del deber, nos encontraremos en el camino de la tentación. Por eso le insistimos tanto del reino, la vida del reino, que se comprometa con Dios, que trabaje, que abra su casa. ¿Por qué? Porque si usted es negligente en hacer las cosas del reino, usted va a entrar indudablemente en el camino de la tentación. Y usted dirá: pero yo me lo merezco. ¿Por qué voy a estar todos los domingos? ¿Por qué en la semana? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque Dios lo dice, Dios lo establece. Y Dios quiere, y Dios te hizo con un propósito. Fuiste creado por Él y para los propósitos de Él. ¿Vamos entendiendo? O sea, usted ve acá David cómo él actúa indolentemente. Lo primero que hace es negligente en los asuntos del reino. Estamos todos acá, ¿no? Yo lo veo serio. Bueno, yo le dije que no era para sonreír hoy. Pero va a ser bueno porque, ¿sabe? Me decía mi prima,
Me dice, fue como una inyección de antibiótico. Duele cuando entra, pero hace bien, porque te despierta. Dice, hermano, Dios te hizo, fuiste creado por Él y para los propósitos de Él. Dios no te hizo para disfrutar la vida. Dios no te hizo para que vivas de 10 en esta tierra. Dios te hizo para que busques el reino de Dios y su justicia primeramente, y Dios te va a añadir todas las demás cosas. Y a veces no lo entendemos. A veces nosotros estamos en la... Y yo me imagino, David habrá dicho, me merezco unas vacaciones, peleé acá, peleé con los filisteos, los amorreos, que acá caiga, me merezco unas habitaciones, me quedo. Y algunos habrán dicho, sí, David, quédese, qué bien, usted lo merece, haga lo que usted siente. Pero se metió en el camino de la tentación, porque cuando no estás en el camino del deber, te vas a encontrar en el camino de la tentación. Ahora fíjese, David no solamente de que se queda, David se apegó a la comodidad, al ocio. No se levantaba. Calcula el tipo levantándose, se debe haber levantado como a las 5 o 6 de la tarde. Yo no sé si habrá estado de farra el día anterior, ¿qué? El casamiento con el pastor. Pues yo me levanté temprano, me volví. Pero usted ve, dice la Biblia, dice, al caer la tarde, se levantó David de su lecho. ¿Y sabe qué? Dice la gente que el ocio es la madre de todos los vicios. ¿Sabe ese dicho usted? Si no, ahora lo aprende. Y la cama de la pereza resulta con frecuencia la cama de la impureza. ¿Estamos acá? No me interesa. Agarre el telefonito, la tablet y empieza a mirar. ¡Ah, Dios! Se me fue el mensaje. Se ve que no quiere que yo predique, pero lo voy a predicar. ¿Se acuerdan? Negligencia en los asuntos del reino. No buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Busco cualquier cosa, lo que me gusta, lo que siento, mis derechos, lo que los demás me bailan a la par y me dicen, pero vos tenés razón, ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto Dios? Fuiste creado por Dios y para su propósito. Después se apegó a la comodidad y al ocio, y eso le trajo una debilidad espiritual. Porque no está ocupado en para lo que fue creado, en los asuntos del reino, está siendo un vago, un flojo, un ocioso, y escuchen, los que les gusta levantarse temprano, mi hermano, no está bueno eso. Acostumbre, este cuerpo tiene que ser esclavo, no es el que manda. Si mi cuerpo manda, yo le aseguro me quedo en mi casa. No sé si le queda claro. Levántese temprano por la mañana, labure. Acuéstese tarde por la noche, cánsese y va a dormir sin problema y no va a tener que tomar ni una pastilla. Yo no sé si se ríen de nervioso. ¿Y sabe qué? Debilidad espiritual. Y sabe que entra y él empieza a caminar por el terrado. Yo no me imagino a David. Y de repente, sí, internet. No era internet, era en vivo. No era ni virtual siquiera. Estaba ahí una chica y linda encima. Y entonces, él no apartó sus ojos. Arriesgó su integridad. Vio a la mujer que se estaba bañando. Y ¿sabe qué lo que es? Integridad es hacer lo correcto aunque nadie te vea. No sé si queda claro.
es hacer lo correcto que nadie te vea. ¿Y sabe cuál es el tema? Nada es gratis. Repite conmigo, nada es gratis. Todo tiene su consecuencia. A causa de su pecado, David tuvo consecuencias, no le fue gratis. Si lo leo, está en 2 Samuel capítulo 12, verso 1 al 10, dice, Jehová, escuche esto, Jehová envió a Natán a David, era un profeta Natán, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado, la había criado, había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el que venía de camino, que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y la casa de Judá, y si esto fuera poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteos heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Y ahí le vino a David. Punto número 1, nunca se apartó de la casa de David la espada. Empezaron los problemas. Pagó los 4 tantos que el profeta le había dicho por haber asesinado a Urías. 4 de sus hijos murieron prematuramente. El niño nacido de su adulterio. Amón murió a manos de Absalón. Absalón a manos de Joab. Y Adonías por orden de Salomón. Y si esto fuera poco, 2 de sus hijos cometieron inmoralidades similares o peores a las que él cometió. Y en esto una reflexión. Las consecuencias de pecado son tremendas. Nada es gratis. Miren, le quiero decir algunas cosas. El pecado siempre lo va a llevar más lejos de lo que usted quisiera ir. Lo va a retener más tiempo de lo que uno quisiera estar. Y le va a costar más caro de lo que uno quisiera pagar. Es más, como cristianos, Dios dice, más te hubiera valido no conocerme. No se puede sentir culpa y placer al mismo tiempo. No nos engañemos. Aunque el pecado sea tentador, Dios tiene siempre algo mucho más grande para tu vida y mi vida. ¿Amén? Y voy a hacer un paréntesis, si bien vamos a tener una reunión de parejas y matrimonios ahora el día 26 de julio. La sexualidad es un hermoso regalo de Dios para disfrutar en el vínculo matrimonial. Y este vínculo, esto es uno de los elementos que mayor alegría y unión produce en la intimidad conyugal. De ahí que es el área más elegida por Satanás
para destruirla, hurtarla, estropearla y ensuciarla. Durante mucho tiempo se ha asociado el placer al pecado, interpretando erróneamente que todo lo agradable para nosotros es desagradable a Dios. Es más, los colonizadores inculcaron la idea de que el sexo era pecado, perversión y un mal necesario para poder procrear. Los colonizadores abogaron por el no y nunca al placer y por el no y nunca a la risa y la alegría. Es más, los colonizadores idealizaron la muerte, el dolor, el sufrimiento, predicaron la autoflagelación, la abstinencia sexual como valores supremos. Y eso causó una confusión que hasta el día de hoy sigue vigente y muchas parejas cristianas descuidan el amor, no alimentan la pasión y minimizan el poder de la unión sexual matrimonial. ¿Están acá? No puede ser que de una misma canilla salgan palabras honestas y deshonestas. Hay cristianos que acá cantamos te alabaré, y afuera decimos cualquier barbaridad. Y uno les dice, no tiene caso, pero todo el mundo lo dice. Todo el mundo dice que un matrimonio es un hombre con un hombre, pero Dios no dice eso. Mis hermanos, agarrate de la ley de Dios, créele a Dios, camina junto con Él, deja ya todas estas cosas, vestite como el hombre nuevo, escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. ¡Qué tremendo! ¡Qué consejos tan sabios! ¿Qué consejo me da mi padre? ¿Qué consejo te da tu padre? Para que te vaya bien, para que tengas vida y vida en abundancia, para que cumplas el propósito de Dios. Mis hermanos, el Señor Jesús pagó un precio de sangre, dio su vida por vos y por mí, y merece que yo lo respete, que yo lo honre, que yo me esfuerce, que yo renuncie a cosas que la gente me puede decir tenés derecho. Dice Dios, de manera que Cristo te perdonó, háganlo ustedes con los otros. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Dios mío, ayúdame Dios a que esto sea una realidad en mi vida, a que esto sea una realidad en tu vida, una realidad en la iglesia. Gente, que valoremos que nada es gratis, que fue pagado un alto precio por nuestras vidas. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Qué tremendo, ¿no? Ahora mira, yo creo que debemos hablar y vivir en santidad. Nosotros vemos que están los últimos tiempos, que nos acercamos al momento más sublime de la venida del Señor, la que estamos esperando con gran anhelo, y es necesario que hablemos con más énfasis el tema de la santidad y de que nada es gratis, que alguien pagó un alto precio. Ahora, si nosotros queremos que nuestra familia viva en santidad,
Cada uno de nosotros debe de caminar en santidad en medio de nuestra casa y de nuestro hogar. ¿Queda clara? Cada uno de nosotros debe caminar en santidad. Mis hermanos, no puedo yo decirle a mis hijos, a mis nietos, no mientan si yo miento. No puedo decirle, no grites si yo grito. No puedo decir, no digan malas palabras si yo las digo. No puedo decirle, no critiquen si yo critico. Hay que vivir en santidad. Dios te llamó para que seas santo. Santo, santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Vos sos santo porque Dios te hizo santo por el sacrificio de Cristo. Pero nosotros debemos permanecer en santidad. ¿Sabe qué? La luz de Cristo va a brillar. Nuestros hijos van a creer. Si queremos vivir en santidad, tenemos que nosotros andar en santidad. ¿Dónde? En nuestra casa, en nuestro hogar. Caminar en santidad no es cumplir un conjunto de reglas que oprimen tu corazón. Es vivir una constante vida de transformación y acercamiento a la presencia de Dios. No sé si le queda claro. Caminar en santidad no es vivir para cumplir un conjunto de reglas que oprimen tu corazón. Es vivir una constante transformación. La buena obra que el Señor empezó en tu vida va a ser fiel en perfeccionarla hasta el día de la venida de Cristo. La senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día se perfecciona. ¿Sabes qué? Si vivís en santidad en tu hogar, vas a tener que orar muy poco por tus hijos porque ellos van a seguir tu ejemplo. Pero si vos vivís una dualidad de vida, aunque ores, a ellos les va a costar creer. Caminar en santidad no es un conjunto de reglas, es transformación y acercamiento. Dios nos llama a caminar en santidad porque es la forma en que nuestros corazones son liberados para conocerle y experimentar la rectitud, la paz y el gozo de vivir en su palabra. Dios nos ha dado la capacidad de vivir en intimidad con Él, pero para eso es necesario que personalmente vivamos en santidad para poder disfrutar de esa intimidad. ¿Queda claro? No hay intimidad sin santidad. ¿Querés intimidad con Dios? Sé santo. Sé santo, Carlos. Hermano, Dios desea que nuestro amor voluntario hacia Él nos lleve a tomar decisiones que manifiesten nuestro deseo de caminar con Él en la luz. Nuestra madurez en Dios se va a solidificarse diariamente cada vez que tomamos la decisión de caminar, cada día, caminar de acuerdo a su palabra. Si me aman, guarden mi palabra. Si me aman, guarden mi mandamiento. Si me aman, caminen y hagan lo que yo les digo. El hombre que escucha mi palabra y la hace, le voy a comparar como un hombre sabio. Va a edificar su casa sobre la roca. Vendrán vientos, tempestades, ríos, van a venir problemas. Pero su casa nunca jamás va a caer porque edificó sobre la roca. Pero el hombre que oye mi palabra y no la hace, ay de él. ¿Y sabe cuál es el tema? Es motivante para nuestro espíritu saber que tenemos un Dios que desea y se goza en caminar a nuestro lado en santidad. Es lo que Dios quiere. Es más, el apóstol Juan, él escribe, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Mis hermanos, nada es gratis. Todo tiene su consecuencia. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salud. Hoy es el día que Dios te habla y te dice, habrá que poner plomada para ver si está derecho. Habrá que poner nivel para ver si está perfectamente nivelado. Habrá que poner escuadra para ver si está en escuadra. Pero hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salud. Hoy es su día de oportunidad. Hoy es que Dios quiere que nosotros tomemos decisiones. Inclina tu rostro donde estás. Padre,
es tu palabra. Es preciosa, Padre, tu palabra. Señor, tú nos das ejemplos, Señor, de hombres con propósito, con destino, con talentos, con dones maravillosos, con provisión tuya en abundancia. Pero, Padre, nos muestra cómo un hombre, a pesar de tener todo, si no camina, Dios, en rectitud delante de ti, Señor, por más que tú le amabas y que el corazón de él era igual al tuyo, Señor, él tuvo que sufrir consecuencias tan duras, tan duras. Padre, nunca más hubo paz en la casa de David. Señor, la espada permaneció. Aún Dios, después de él muerto, Salomón mandó a matar a su hermanastro. Padre, ábrenos los ojos, ábreme el entendimiento para caminar en rectitud y en santidad delante de tu trono. Señor, sabemos que en el mundo tendremos aflicción, pero confiamos porque tú has vencido al mundo. Sabemos que somos más que vencedores en aquel que dio su vida por nosotros. Sabemos que fue pagado un alto precio y que la salvación es por gracia, regalo, favor inmerecido, y que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada, nada. Pero, Padre, ayúdanos a caminar conforme a tu palabra. Señor, queremos rededicar nuestras vidas una vez más. Tú eres un Dios de oportunidades. Tú estás a la puerta y llamas. Señor, si nosotros abrimos nuestro corazón, tú entras, cenas con nosotros y te quedas con nosotros. Señor, entra a mi corazón. Entra, Dios. Entra. Que tenga una charla profunda contigo, Dios. Y, Señor, que entienda por tu Espíritu, por la revelación de tu Espíritu, Señor, la necesidad de caminar en rectitud y santidad sobre esta vida para cumplir tu propósito. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que no descuide las cosas del reino, que no me apegue a la comodidad ni al ocio. Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que no se debilite, Señor, mi fortaleza espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, evítanos a cada uno de nosotros caer en los sufrimientos que David, tu siervo, Señor, tuvo que pasar. Angustia, tormento, enfermedad, consecuencias sobre sus hijos, los hijos de sus hijos. Dios, libéranos. Señor, este cuerpo de muerte sea crucificado juntamente con Cristo. Y, Señor, nos levantemos en una nueva vida, en victoria, en santidad y en bendición. Sea tu pueblo bajo tu bendición. Sean benditos los jóvenes, las parejas, los matrimonios. Dios, ayúdanos a tomar decisiones sabias delante de tu trono y de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo con tu palabra. Haya transformación para que un pueblo grande, poderoso, numeroso se levante sobre la faz de la tierra para poseer lo que Dios nos da. Padre, bendice al pastorado, a los líderes de esta casa, los líderes de alabanza, de matrimonio, los que trabajamos de una forma u otra. Señor, ayúdanos a caminar en rectitud. Ayúdanos a caminar a tu lado, Señor. Que nada se interponga, Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, sea tu pueblo bajo tu bendición. Sea tu palabra, Dios, trayendo fruto y fruto a 100 por uno, Padre. Bendice los ancianos de esta casa. Bendice, Señor. Señor, sabemos que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que está intercediendo por cada uno de nosotros. Y, Señor, y que aunque nuestros pecados fueran rojos como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Padre, en el nombre de Jesús, perdona todas nuestras bajezas, vilezas, pecados, errores, pasiones, actuar compulsivamente. Y permítenos, Dios, movernos bajo la dirección y la guianza de tu Espíritu. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas. Reina tú, Señor. Siéntate en el trono, Señor Jesucristo, en el trono de mi corazón. En el nombre precioso de Jesús te lo pido. Señor, tu bendición sea sobre cada varón y mujer de esta casa. Sean mis hermanos benditos, llenos de tu gracia. Ah, santo, santo tú eres, Señor. Aleluya.
Ponete de pie. Abraza a tu hermano y decirle, vamos a vivir en santidad. Vamos a vivir diferente. Sea bendito. Aleluya. Hay oportunidad de Dios. Aleluya. Santo tú eres. Santo tú eres. Venías un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Te entrego todo. Sí, Señor. Sea bendita, bendita. Señor te bendiga. Transforma mi vida, entra en mí. Santo tú eres, Señor. Seas bendita, seas bendita. Dios le bendiga. Saluda a tu hermano, bendecido. Camina en santidad con Dios. Sé lleno del Espíritu de Dios. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Amén.